Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a Ni Santas ni Pecadores. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está Inés, David? Un gusto estar con ustedes. Una semana que ha dado mucha tela, ¿no? para cortar con esta noticia, ¿no? Respecto al fallo de la Corte Suprema, donde de alguna manera frena el tarifazo para los usuarios, para los residenciales, para los hogares, pero hay otra gama, ¿no? Digo, otro sector que ha quedado de alguna manera todavía en la mira, ¿no? De estas tarifas tan duras, ¿no? Sí, en realidad el fallo de la Corte no hace otra cosa que confirmar lo que nosotros ya veníamos anticipando desde muchos sectores, ¿no? Que esta reestructuración de tarifa, llamada tarifazo, era ilegal y además de ilegal, injusto. Claramente el gobierno no ha cumplido con la normativa que obligaba a convocar audiencias públicas. Y además en el fallo la Corte hace una advertencia sobre la relación que deben tener las tarifas de servicios públicos, fundamentalmente aquellos como la agua, la luz o el gas, de las cuales la gente no puede prescindir, con la capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces, además de la ilegalidad del accionar del gobierno en cuanto a la fijación de tarifas, ya la Corte advierte sobre los criterios de justicia que deben haber y que en este caso no se cumplen. Hay cosas muy llamativas. Vos fíjate que el gobierno comienza con un tarifazo de 1500%, luego lo baja al 400% y ahora quedó en cero, con lo cual claramente ha fracasado la política tarifaria del gobierno, y esto creo que es por falta de diálogo, por falta de un análisis de la realidad. Si bien con el fallo de la Corte se contempla todo lo que son los usuarios domiciliarios y el gobierno va a tener que fijar una nueva realidad tarifaria, hay sectores que están quedando afuera y que es muy preocupante, como fundamentalmente el tema de las pymes, el sector industrial, el que genera empleo y actividad económica en la Argentina y el que promueve inversiones. Y bueno, nosotros venimos planteando en el Congreso que necesitamos avanzar en una ley que en estas condiciones decrete la emergencia tarifaria para las pymes. Esta semana estuvo el ministro justamente de Energía de la Nación en el Congreso, y si uno analiza, ¿no? Si uno seguía la exposición del funcionario, de alguna manera esta evidencia, ¿no? Un cierto desconocimiento de la realidad del interior, sobre todo del norte, ¿no? Teniendo en cuenta este tema. Sí, en realidad lo primero que se ve, uno hasta de buena fe podría pensar que es desconocimiento, como vos decís, pero a mí me cuesta creer que una persona que es CEO de una empresa Shell y que ha llegado a ministro de Energía no conozca. Yo creo que en este caso no le importa la realidad disímil que vive el interior del país, porque definir un aumento de tarifa lineal de un 400%, de un 500, de un 800, lo que sea, de la misma manera para la Ciudad de Buenos Aires como para el resto del país, donde la base tarifaria es totalmente distinta, es no querer abocarse a resolver el nudo de la cuestión. Nosotros venimos insistiendo hace tanto tiempo junto con el gobierno de la provincia sobre la necesidad de recategorización de las regiones, porque sea el aumento de tarifa que sea, en la medida que no se resuelva este problema de la categorización, va a seguir siendo injusto, porque, vuelvo a decir, si vos aplicás un 500%, un 400% a una tarifa, a una factura de gas de la Ciudad de Buenos Aires, donde está el producto geográfico más importante de la Argentina, donde está concentrada la riqueza, y si en el barrio Recoleta, la Ciudad de Buenos Aires, se paga 70 pesos de uso de gas, vos lo multiplicás por 5, son 350, no creo que a nadie le vaya a alterar 350 pesos de gas en Buenos Aires su ecuación económica, pero si vos multiplicás una tarifa de 300, 400, 500 pesos de Salta por 5, ya llega a 2.500 pesos, 2.000 pesos, y ahí sí complicás la ecuación económica de una familia. Entonces, eso es lo que no se tiene en cuenta, lo que el gobierno con un criterio muy unitario no termina de resolver. El problema es que hemos perdido mucho tiempo, desde abril hasta ahora. Muchos sectores veníamos advirtiendo que este problema iba a terminar así, porque era muy evidente, ¿no? Nadie duda en una Argentina inflacionaria,
con necesidad de inversiones, con crisis energética, que es necesario actualizar tarifas. Ahora bien, una cosa es ir actualizando gradualmente la tarifa al ritmo de la evolución de los salarios, y otra cosa es que los salarios promedio se actualicen un 30% anual y las tarifas vayan un 400, 500. No hay una inflación del 47%, no hay bolsillo de familia que aguante en esta situación. Claro. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Inés. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto, como siempre. Una pregunta, ¿qué es lo que a veces cuando uno trata en la calle de explicar este tema del tarifazo y de lo que hizo la Corte es, las audiencias no son vinculantes? ¿Para qué sirven? Eso es lo que se pregunta el común denominador del pueblo. En realidad, la audiencia sirve para que los distintos sectores de la sociedad se expresen y den la base de consenso o no para que luego el gobierno tome la decisión. Está claro que si vos en la audiencia pública del 12 de septiembre el 99% de la sociedad se expresa contra un aumento de tarifa del 400% y el gobierno insiste, va a seguir teniendo un problema. Claro. Entonces, la cuestión no tiene que ver con la obligatoriedad o no, quizá, bueno, la ley establece eso, que las audiencias no son vinculantes. Ese criterio se aplica en todos lugares, no solamente para este caso. Acá en Salta también. Es lo mismo. Son una base de un termómetro con el cual el gobierno puede medir el pensamiento de los distintos sectores de la sociedad antes de tomar una decisión, porque es muy difícil también que si hay en una audiencia 10, 15 posiciones distintas, el gobierno cómo hace para sintetizar en una antes de tomar una decisión. Entonces, al gobierno las audiencias le sirven como para tener un termómetro de cómo está la situación, qué opinan los distintos sectores antes de tomar la decisión. Ahora, te vuelvo a decir, yo intuyo que en esta audiencia del 12 de septiembre la gran mayoría de los sectores que van a participar van a plantear sus objeciones a este esquema o cuadro tarifario. Si el gobierno sigue insistiendo, sería un error político que ante el rechazo de la amplia mayoría de la sociedad, el gobierno vuelva a insistir en un shock de tarifa de tal envergadura como el que ha intentado, ¿no? Ahora, esta semana también el ministro Marcos Peña, ¿no? Expresó, digamos, que de alguna manera este fallo de la Corte de Justicia también iba a traer algunas consecuencias, como en el caso de las obras de el plan Belgrano para el norte. Un plan que de alguna manera se ha ido desgastando o que ha perdido credibilidad, dado que a la altura del tiempo en el que estamos y que muchas obras no están a la vista. Esto de querer quitar obras que para el norte, sobre todo teniendo en cuenta estos tarifazos, no es hasta amenazante, arbitrario. ¿Cómo lo analiza usted? Sí, a mí me parece, primero, amenazar con algo que no existe es muy difícil, ¿no? O sea, si vos me decís que las obras del Plan Belgrano ya hubiesen comenzado y nosotros las vivimos en Salta y te plantean, bueno, si no había aumento de tarifa, vamos a suspender la obra, uno podría entrar a discutir, a ver cómo es el tema. Pero si no han gastado un solo peso en el Plan Belgrano, no entiendo con qué pueden amenazar. Por otro lado, no, yo creería que no, quisiera interpretarlo que no va a ser así, ¿no? Porque sería mezclar dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. El problema de la improvisación en materia de tarifa y cómo ha fracasado este cuadro se debe a pura responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. No tienen por qué hacer pagar el pato de esto o el costo a las obras en las provincias o a la sociedad. Yo digo, si vos habías planteado un comienzo de aumento de 1.500%, que era lo súper necesario, según el gobierno, luego bajan al 400%, digo, esa franja del 400 a 1.500, ¿dónde iba? Y ahora de 400 se quedan sin nada de aumento, pero por pura exclusiva responsabilidad de no haber escuchado. Porque si el gobierno hubiese convocado a todos los sectores, es decir, bueno, nosotros necesitamos recuperar tarifa, de acá a 3 años necesitamos que la tarifa llegue a este objetivo, pero vamos a ir con una readecuación gradual, de esta manera, con estos pasos, con este objetivo. Nadie dijo a dónde va la plata del aumento tarifario, qué plan de inversiones iban a hacer las empresas. Entonces, si a la gente no se le expresa claramente la situación, se le explica, se le da las garantías necesarias, no hay credibilidad en la sociedad. Pero por otro lado,
no es que la gente hoy esté discutiendo si es mucho o poco el aumento, directamente no lo puede pagar. Entonces seguir insistiendo con algo que la gente no puede pagar es de necio. Entonces creo que el gobierno tiene que volver a foja cero en cuanto a discutir con todos los sectores, convocar al Congreso, a los gobernadores, a las organizaciones de defensa del consumidor, a los gremios, y decir, bueno, esta es la realidad energética, esto es lo que necesitamos, hasta aquí tenemos que llegar, ¿cómo hacemos? Y cada uno opina y seguramente se va a poder llegar a un punto de acuerdo. El problema es que si vos planteas todo en blanco o negro, y es muy difícil, porque además no es verdad ni que todo tenga que quedar como está, ni que tengamos que tener un tarifazo. Podemos ir por el medio diciendo, bueno, el objetivo y trabajar seriamente. ¿Cuál es el plan energético del gobierno? Nadie dijo cuál es el plan energético, cuál es el rol que le da YPF, nadie sabe cuál es el rol que le da YPF. Es muy poco creíble un ministro de Energía de la Nación que le pide a la gente que haga un esfuerzo para pagar tarifa, y él tiene las acciones de YPF afuera del país. Entonces hay cosas que hay que discutirlas, digamos, no hay credibilidad en materia tarifaria por parte del gobierno. Y qué importante el trabajo que vienen haciendo, digo, sobre todo trabajando no solamente en bloque en cuanto a los legisladores salteños, digo, bueno, amén del caso de Durán Cornejo y de Olmedo, que ya han expresado sus disidencias en cuanto a algunos de los planteos que han realizado otros legisladores, como el caso de los legisladores del bloque justicialista, de otros del Frente de Izquierda, pero digo, el trabajo a nivel regional, ¿no? Digo, este trabajo conjunto con otros legisladores del NOA, para que no solamente, digo, sea un reclamo de un solo legislador, de dos, sino de un bloque, de una región, ¿no? Que creo que es algo muy importante, y esperemos, ¿no?, que sea escuchado y que se pueda avanzar, digo, en ese sentido, teniendo en cuenta, ¿no?, digo, por ahí los sectores pueden plantear sus inquietudes, plantear sus reclamos, pero también es importante que también desde las otras regiones también acompañen, ¿no?, digo, Sí, está claro que hay problemas que son transversales a los partidos políticos y que nos deben preocupar a nosotros como legisladores del interior. Lo hemos trabajado así en el tema de las pymes, cuando hemos pedido políticas diferenciales para las pymes del NOA y del NEA, de área de frontera. Lo hemos hecho ahora en materia tarifaria, lo estamos haciendo con un pedido de informe que presentamos ya sobre el Plan Belgrano. También es verdad que hay algunos que se animaron a hablar ahora después del fallo de la Corte. Hasta el fallo de la Corte había bastante silencio de radio, como se dice en algunos legisladores, pero bueno, bienvenido sea que empiecen a hablar. Un temita más, también esta semana lamentablemente, ¿no?, se han conocido algunas noticias en relación a lo que respecta, ¿no?, a la lucha por los derechos humanos, y esto, ¿no?, digo, esto de empezar a querer concederles prisión domiciliaria a ex represores, digo, esto es un retroceso en materia de derechos humanos. ¿Cómo analiza, digo, el panorama en este sentido, teniendo en cuenta las nuevas políticas, teniendo en cuenta que hemos tenido un presidente que incluso ha retrotraído la discusión a la teoría de los dos demonios, digo? A ver, yo tengo una posición muy clara al respecto. La Argentina, pero no porque lo diga yo, lo han dicho ya los tribunales nacionales e internacionales, hubo un terrorismo de Estado, y esa política de derechos humanos en materia de política de Estado, por la cual Argentina ha sido reconocida a nivel internacional, debe continuar como política de Estado. Todos los procesos de violaciones a los derechos humanos, los juicios por delito de lesa humanidad deben continuarse, profundizarse hasta que el último responsable en la Argentina que esté vivo pague por ese delito, y debe tener las condiciones de reclusión que deben ser, y a mi criterio son en las cárceles comunes. Es mi opinión personal. Porque han sido responsables desde el Estado. Acá no es que hubo ni una guerra de dos bandos, ni una situación de delitos comunes. Acá hubo terrorismo de Estado porque hubo un sector, el responsable del Estado argentino, funcionarios del Estado argentino, que en uso de esas facultades, o de ese poder, mejor dicho, cometieron delitos de lesa humanidad, con lo cual no debe haber ningún tipo de privilegio, como no debe haber ningún tipo de privilegio para ningún funcionario, pero en este caso fue un funcionario de representación del Estado Nacional durante el proceso de
Claro, me imagino que en realidad es así, porque llamar guerra sucia a esto que hemos sufrido todos los argentinos es como volver atrás. Pero te saco un poco... No, pero además justamente esa discusión se dieron en el marco de los juicios por la violación a los derechos humanos y los juicios por delito de lesa humanidad para justamente calificar las responsabilidades. Porque el hecho de considerarlo una guerra te lleva a un análisis de los hechos y de las responsabilidades distinto a de un terrorismo de Estado. Entonces, en eso no es un dato menor, y como vos lo califiques, no es un dato menor, claro. Y quienes ocupan las máximas responsabilidades del Estado, en cualquiera de sus niveles, lo debe tener perfectamente claro, porque representan al Estado Nacional. Exacto. En este caso el presidente de la Nación. Entonces, así es. Hay que ser muy cuidadoso con la terminología que se usa, sí. Porque no es una cuestión no es un comentario de un partido de fútbol, claro. Es un comentario sobre una teoría jurídica que ha determinado responsabilidades en materia del derecho penal y de las responsabilidades penales. Exactamente. Te saco de este contexto, Pablo, y te llevo, ¿tenés novedades? ¿Qué pasó ayer, o si se hizo la reunión en el PJ Nacional con relación al tarifazo? No, la verdad que no. Porque salió la noticia, pero después no tuve más conocimiento. No, hubo una reunión donde se empezó a discutir el tema de la reforma política, que creo que no fue ayer, fue antes de ayer. Ajá. Pero que no emitió ningún tipo de documento. De documento, nada. No, ¿Fue con relación a usar el voto electrónico a nivel nacional? ¿También eso entró dentro de la temática o no? Se empezó a discutir, sé que el apoderado del partido hizo un informe a la mesa chica del partido. Bueno, nosotros ya tenemos posición tomada desde Salta. Exacto. Y desde el PJ de Salta nosotros vamos a acompañar el proyecto de implementación de boleta única electrónica. Lo que estamos discutiendo es la modificación a las PASO. Claro. Nosotros no estamos de acuerdo. Está bastante duro ese tema, ¿no? Sí, pero seguimos dialogando. Yo tengo la esperanza que el gobierno en eso pueda cambiar su posición, porque no está teniendo consenso. Sí, lo que dice del gobierno, de evitarle, porque el proyecto del gobierno es lo que impide que una persona en las PASO pueda combinar candidaturas de distintos partidos, como se hace ahora. O sea, te obligaría a ingresar a las PASO de un partido y no poder salir de allí, obligándote a votar lista completa. Y eso sería un retroceso a lo que hoy se vive en cualquiera de los sistemas, porque tanto en voto papel, como boleta única papel, como boleta única electrónica, vos podés combinar candidatos. Entonces, nosotros creemos, y se lo hemos planteado al gobierno, que es un retroceso muy notorio en ese sentido. Claro, la verdad que nosotros como medios, como periodistas, o en el caso mío, que nos interesa mucho también la parte política de cada uno de los partidos políticos, nos encontramos que necesitamos de ustedes para una información fidedigna, seria, porque los medios nacionales, vos lees distintos medios y cada uno tiene su propia historieta. Entonces como que nos falta, y por eso uno pregunta, y por ahí esperemos que la pregunta no moleste, pero en realidad es porque nosotros queremos llevar a nuestros oyentes algo fidedigno, algo serio, una cosa con una ética, no solamente partidaria, sino de la persona que lo está diciendo. Así que, la verdad, Pablo, para mí, personalmente, para David, para Ni Santas ni Pecadores, es un placer tenerte, porque sos muy claro, y muy serio para decirnos las cosas y contarnos, y nuestros oyentes seguramente te habrán estado escuchando con mucho placer. No, para mí es un gusto estar dialogando con ustedes, además de que es un gusto hablar normalmente con los medios de aquí de Salta, particularmente con ustedes dos, con los cuales nos conocemos hace mucho tiempo. Exacto. Con vos, Inés, un poquito más. Un poquito más, es la edad, no Pablito. Mucho más que con David, no, un poquito más. Pero es un gusto. Y bueno, cada vez que ustedes lo requieran, con todo gusto. Sí, sabemos que es así. Así que un placer, feliz Día del Niño para tus chiquitos, y bueno y seguramente ya vos no también... Sí, pero bueno, siempre viste uno, igualmente vos, para mí sos un chiquillo. Así que un placer, saludo a la familia y feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Pablo. Muchas gracias, Inés. Un abrazo, David. Hasta luego. Un gran abrazo.